Contigo el Trabajo, en uno de sus artículos, el 56, dice: obligación del empleador garantizar seguridad y protección para sus trabajadores. Porque al final estos temas de seguridad y salud en el trabajo y de riesgos laborales nos van a volver un ciudadano más consciente, un padre de familia más consciente, un colaborador, un trabajador más consciente conmigo mismo y con mi entorno. Bienvenidos a Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Aquí descubrimos las historias que se tejen detrás de los uniformes. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mundo de la confección, sus sueños, retos y aprendizajes. Somos Carlos Ortega y Pilar Vélez. Y desde Ovetex los invitamos a conectarse con estas historias reales que nos inspiran. No olviden suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Seguirnos en Instagram como @Ovetex_al-piso. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Entre Fibras. Siempre en esto estamos teniendo unas conversaciones y unas charlas. Hoy tenemos un invitado porque creemos que traer todos los actores que hacemos parte de la seguridad industrial, es muy importante tener diferentes voces, no solo pues, los confeccionistas, que es pues, nuestro principal nicho en este podcast porque es la voz de los confeccionistas, pero también traer esos diferentes actores que hacen parte del negocio. Así es. Hoy tenemos un súper invitado. Nos salimos un poco del formato que ustedes conocen, que son nuestros clientes, sus colegas, los actores de la industria, para arriesgarnos un poquito más con un mensaje más técnico, más profesional, y tenemos un invitado que les va a encantar. Camilo Gómez. Hola Camilo, bienvenido. Camilo es una autoridad en Colombia en temas de seguridad, salud en el trabajo, riesgos laborales. Es médico y abogado. O sea, con esa combinación de entrada ya es una combinación ganadora. Así que, Camilo, bienvenido. Qué rico que hayas aceptado esta invitación y muchas gracias por Bienvenido. estar aquí en Entre Fibras. Muchas gracias, Carlos, Pilar, muchas gracias. Gracias a Ovetex también por este espacio tan valioso y tan necesario para la comunicación y el relacionamiento con todos los actores pues, de este sistema tan importante, y siendo ustedes un sector tan determinante para la economía del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Arrancamos hoy porque hoy vamos a estar con un tema potente y carnudo que sé que les va a gustar mucho. Así es. Así es. Así que, pues nada, primero queremos que te presentes, Camilo, nos cuentes un poquito de tu experiencia profesional, quién eres, qué haces, en qué ámbito te has movido, porque sabemos que estás en lo público, en lo privado también, y cuál es esa experiencia tuya. Ok, bueno, muchas gracias, sí. Yo soy zipaquireño, estoy ya bordeando la edad plateada de la que ahora hablamos tanto, de lo valioso que es el recurso humano cuando llegamos a los 60 años, y eso pasa en todas las industrias. Soy casado, 3 hijos, mi esposa odontóloga, vivo en Bogotá, soy de Zipaquirá, muy conectado con todo el tema de la seguridad social desde hace muchos años. Inicialmente estudié medicina, hice algunas especializaciones relacionadas con el tema de la seguridad social, después estudié Derecho, con algunas otras especializaciones. Soy docente universitario más o menos hace 20 años, en donde desde la universidad también formamos a profesionales en seguridad en el trabajo, pero también formamos a abogados desde todo lo que es ese entendimiento completo del sistema de seguridad social. He estado en varios contextos en el mismo sistema. He sido consultor, he sido también asesor, he ocupado algunos cargos en administrador de riesgos laborales. De hecho, ahora pertenezco a una ARL privada ya hace más o menos 3 años, y entendiendo, conociendo cuáles han sido estas dinámicas propias que se han tenido, y me he orientado a generar ese bienestar de los trabajadores, a que las organizaciones sean sostenibles y competitivas, que hace que pues uno intente siempre poder estar muy cercano a los empleadores, a los trabajadores, para que definitivamente evitemos la ocurrencia de un accidente
o una enfermedad. Así es. O sea que ya, ¿cuántos años, Camilo, llevas desde tu rol de profesional en el Sí, tema? ya yo creo que superamos los 30, 35 años más o menos desde que aprendí medicina y me enruté con todo este tema de la gestión del riesgo y la protección hacia los trabajadores y no solo pensando que sean ellos a los que nosotros debemos cuidar, sino a sus familias también. Y cómo también ese es un compromiso desde lo que en algún momento hemos llamado como responsabilidad social, algo que debe estar y hacer parte del ADN de las organizaciones. No podemos nosotros pensar, y más en estos contextos de país, en no cuidar esos núcleos familiares y la mejor manera también, o una de las maneras es a través de cuidar ese talento humano que es la persona que va a una organización, a una empresa a trabajar y cómo al terminar una jornada de trabajo debe llegar también en unas condiciones un poco agotado, pero sí sin que haya sufrido ahí un accidente o perpetuándose alguna enfermedad asociada al trabajo. Qué bueno. Camilo, nosotros en el sector, el confeccionista le llega a la industria, pero el acercamiento muchas veces es desde compras. Y esto es un sector de dotación donde estamos hablando es de seguridad y estamos hablando de vida. Muchas veces tenemos ese acercamiento desde el confeccionista a lo que dice el HSQ, a lo que indica la ARL, a lo que indica no solamente la ley, la norma, sino que pues hay normas que no han salido, hay leyes que no han salido, pero simplemente es venga, es que esto es un elemento de protección, ¿sí? Guantes, cascos, calzado, pero el uniforme también hace parte íntegro de esto. Tú le hablas a la industria. Tú eres el que le hablas a la industria, tú eres el que estás en ese relacionamiento directo y el que sí le está diciendo, venga, es que aquí tiene un riesgo y aquí yo, desde mi punto y desde mi parte, tengo que usted haga estas cosas y estos cambios. Cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos un poquito de esa comunicación que tú tienes con la industria, cómo ves, cómo es la industria. Bueno, aquí yo falto por de pronto ubicarnos un poquito en ese contexto de la industria textil, llamémoslo así, que no se aleja de lo que es el comportamiento nacional frente al tema de inestabilidad, de formalidad e informalidad, en la que tú y bien nosotros podemos tener en este momento casi en la industria textil, desde confecciones y demás, aproximadamente 1.500.000 personas trabajando, la informalidad sobrepasa casi que el 75%, que eso es un gran reto. Si sumado a eso, el 70% de esa mano de obra son mujeres y muy probablemente la mitad de esas, si no más, son cabezas de hogar. Entonces, eso implica, para conectar con lo que les decía antes, que el empleador pues debe intentar por un lado buscar ese tema de formalidad que no es sencillo, pero también cuidar ese talento humano. Y si uno parte del marco normativo de nuestro país, pues no solo cumplir con la norma, y ni siquiera pensar en cumplir simplemente con la afiliación a un sistema de seguridad social, que es parte de lo que está establecido como obligatorio, sino gestionar esas condiciones de trabajo, que es lo que en últimas va a garantizar que estos trabajadores pues no se afecten en su salud, pero pues va conectado directamente con la posibilidad también y la necesidad que las empresas pues sean sostenibles y competitivas. Si yo tengo un trabajador que se ausenta por un tema médico, pues va a representar en gran medida pues buscar quién reemplaza ese talento humano, esa mano de obra. Y si sabemos que muchas de nuestras industrias, el país pues tiene casi que el 99% de empresas en el segmento PYME, que es sobre las que nosotros también nos vemos para temas de dotación, en la gran mayoría también, pues como la ausencia de un trabajador en una empresa de 20 trabajadores, pues representa de entrada el 5% de su capacidad de mano de obra reducida. Entonces, las empresas no pueden pensar simplemente que es un tema de cumplimiento normativo, porque pues o que estén amparadas bajo la cobertura de un seguro, como es el de riesgos laborales, para pensar que yo como empleado, pues ya digamos que se accidentó el trabajador, que no es lo que uno quiere que ocurra, habrá una aseguradora que termine pues cubriendo la prestación asistencial de la atención que deba recibir e incluso la prestación económica de la incapacidad, o si es un caso demasiado grave o severo, pues otro tipo de prestación, una indemnización, una pensión invalidez,
o en un caso sumamente pues no deseado, tal vez una fatalidad. Muchas veces el empleado se queda con la concepción de que a través de mi seguro yo supero cualquier tipo de responsabilidad. Pero el mismo Código Sustantivo del Trabajo, en uno de sus artículos, el 56, dice obligación del empleador garantizar seguridad y protección para sus trabajadores. Y eso lleva a que deba demostrar una diligencia en todo lo que hace frente al cuidado de los trabajadores. Casi que se equipara a la condición de un buen padre de familia. Y así lo encuentra uno en los relatos y en la sustentación de las sentencias que de pronto condenan a un empleador. Y lo que se evalúa es eso: usted se comporta como un buen padre de familias o omitió alguna de esas obligaciones en seguridad y protección. Y yo se los digo a ustedes, que pueden que tengan, no sé, Carlos. Sí, diga, aplicados. Sí, entonces, cuando uno es un buen padre de familia, que es lo que el marco normativo y legal exige para el empleado, es: ¿será que yo a mi hijo evito que de pronto se acerque a una conexión eléctrica defectuosa? O si está en una terraza, evito que salga a una zona que pueda caer. Se evalúa es qué tan diligente soy, y eso mismo se traslada a las relaciones laborales. ¿Será que yo a este hijo le estoy comprando el mejor traje pensando ese hijo de trabajador? Eso yo, sí, exacto. O le estoy comprando algo para que cumpla con la función y tal vez no se evalúe la calidad de los elementos que estoy utilizando, los procesos de formación y capacitación que estoy haciendo con ese trabajador, o simplemente se entrega ya. Y ahí estamos perdiendo todos, porque no estamos protegiendo a las personas como corresponde, no estamos siendo lo suficientemente diligentes como un padre de familia, que en un proceso de responsabilidad pues vamos a tener una gran brecha en lo que pueda representar demostrar que hicimos lo que debimos haber gestionado para evitar que esa persona. Y uno puede pensar que la dotación, pues, la dotación o incluso los elementos de protección personal asociados a las prendas, pues no son relevantes, y ahí nos equivocamos, porque de la calidad de esos elementos que nosotros utilizamos vamos a garantizar esa protección, y también vamos a blindarnos como organización de lo que estamos haciendo es lo que corresponde desde el marco de seguridad y protección. Qué buen punto y qué buen ejemplo pusiste, Camilo, con ver a nuestros colaboradores como ese buen padre ve a los hijos, porque uno a los hijos siempre les quiere dar lo mejor, a nivel de estudio, la mejor póliza de seguro, el mejor colegio, las mejores condiciones, momentos mágicos para que los hijos pues crezcan y sean felices, y creo que estamos viviendo momentos diferentes en Colombia, en el que hay un cambio, pues a raíz del cambio de gobierno, no vamos a hablar de política, la gente está pensando distinto. Nosotros hablábamos hace poco con muchos colegas y muchos empresarios, en donde nuestros colaboradores saben más de leyes, saben más de derechos, ¿cierto? Saben más de normativo, de todo lo que tienen derecho y deben, pues, y quieren tener. Y me parece que nosotros como empresarios, pues, debemos verlo de una manera distinta. Sé que hay de todo en la viña del Señor, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a ver eso como un reto, un desafío en el que nos toca empezar a pensar distinto, hombre, pues esto cambió. ¿Qué hacemos? Sí, nos llegó y nos toca ahora poner en el centro a ese colaborador en el que tenemos que entrenar, capacitar, cuidar, ¿cierto? Para que crezca. Si crece él en colectivo, pues van a crecer las empresas. Nosotros aquí en este espacio hemos hablado mucho de elevar, de profesionalizar a nuestros confeccionistas de dotación, de elevar el estándar de la industria, de salir a internacionalizarnos con productos certificados, y eso lo hacen el equipo de trabajo de nuestros colaboradores. Así que si ellos van a hacer la diferencia, creo que esa invitación que tú le estás haciendo a nuestros, pues a nuestros confeccionistas, oiga, veamos a los colaboradores como nuestros hijos, mejoremos y hagamos, claro, todo va amarrado al costo, pero hay cosas que de pronto no resulten tan costosas, en el que
diseñemos planes, programas, para que los tengamos más feliz, más contentos. La dotación, mira, la dotación hace una diferencia en querer ponerme ese uniforme para ir a trabajar. En que desde el uniforme, el diseño, que están pensando en protección, yo quiero, me nace ir a trabajar y aumento la productividad. Entonces, creo que es un mensaje potente, un primer mensaje potente que Camilo nos está haciendo reflexionar. Así es. Cuéntanos un poquito, bueno, cuéntanos un poquito de la experiencia, de la industria, de datos, de cifras. Bueno, hay unos datos que nos deben preocupar, más bien, más que preocupar, y es cómo se comporta, digamos, que en el sector de riesgos laborales, lo que definimos como siniestralidad, que no son la cosa que los accidentes y las enfermedades de origen laboral que se producen en los contextos laborales. Como Colombia tenemos en este momento una población activa de 25 millones de personas laboradas, de los cuales 23 están empleados. De esos 23, el 55% son informales. En el sistema solo hay aproximadamente 11 millones de personas formalizadas, es decir, con aportes a seguridad social y todo lo que corresponde a ese marco normativo. Dentro de lo que representan las empresas por segmento en cuanto a gran empresa, pequeña, mediana, como les decía, casi el 99.5% de nuestras empresas, que es altísimos, son del segmento PYME. En donde dentro de las empresas tenemos de 50 trabajadores, que aportan en lo que es Producto Interno Bruto, casi 55% es todo lo que es Producto Interno Bruto de Colombia. Mueren en Más de la Pues mitad. que mueve el Mueve país. el país. En el país en este momento, tristemente, tenemos casi 2 personas que mueren al día por accidentes de trabajo y más de 50 personas que son calificadas como enfermedades de origen laboral. Eso representa unos retos importantes también. Tú lo decías ahora, hay que ver a los trabajadores como hijos. Y todos sabemos que tenemos unos hijos más juiciosos, que a los que no les tenemos que estar revisando la tarea, que hacen todas las cosas juiciosas, pero hay otros que no. Hay ovejitas negras. Y ovejitas negras, y eso tenemos en nuestro entorno de trabajo también. Entonces es como nosotros desde las organizaciones ejercemos de verdad unas funciones de liderazgo que nos permitan sobre esos trabajadores y sobre nuestra organización garantizar, entre otras, un clima laboral adecuado. Me devuelvo un poquito a las cifras de los eventos mortales. El 70% de los accidentes mortales que tenemos en Colombia se asocian a temas de movilidad. Ok, 70% movilidad. Con cualquiera de los actores viales, principalmente con el motociclista. Y pues esos son retos que nosotros... Y también de ese 70% de los accidentes mortales que tenemos como país, no se presentan en empresas que tengan como actividad principal el transporte. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros nos movilizamos a veces, tenemos al mensajero, tenemos otras personas, en la operación, el gestor comercial y demás que se movilizan vehículos, y es ahí donde estamos teniendo nosotros un poco importante en la gestión de cómo estamos curando a esos trabajadores, que ese es un reto para las organizaciones también, porque a veces pensamos en las empresas, pues como es el mensajero, entonces como que yo me cuido de que tenga tal vez su documentación en regla, una revisión técnico-mecánica, pero hemos visto decisiones judiciales, el 2024, se expidió una sentencia que fue más o menos hito en el país, porque llevó a que el empleador fue condenado a que respondiera por los perjuicios que tuvo ese trabajador, que era mensajero, que era un gestor comercial, frente a lo que le pasó a este trabajador. Y entonces uno como empleador piensa que yo lo tengo afiliado a riesgos laborales, entonces Ya estoy cubierto, ya estoy cubierto. blindado. Pero desde la dinámica de la responsabilidad existen otro tipo de perjuicios que no son cubiertos, que son los que en un proceso de responsabilidad el empleado va a tener que asumir. Temas como un daño emergente, ese señor que se accidentó, que en una silla de ruedas, tuvo que modificar su vivienda, tuvo que hacer alguna cosa. Esos costos no tienen por qué sacar del patrimonio de su trabajador,
sino será de su empleado. Entonces, esa sentencia marcó una diferencia en donde estableció que el empleador sí debía gestionar todo ese tipo de cosas como los elementos de protección personal para poder desarrollar la actividad propia de su trabajo y cómo el empleador también debería acompañar ese tipo de gestión. Eso frente a lo que son accidentes. Pero si miramos el tema de enfermedad laboral, el sector, la industria, digamos que el país como tal se mueve sobre las 10 primeras causas de morbilidad, es decir, las enfermedades laborales en Colombia. Las casi que 8 primeras causas son enfermedades asociadas a desórdenes musculoesqueléticos. Y en la industria de la confección, pues sí tenemos una carga intensiva de mano de obra que hace que tengamos nosotros una alta incidencia de ese tipo de condiciones en los trabajadores, más enfocada en mujeres, que hace que entonces sean retos para que todo lo que tenga que ver con esa gestión de ese riesgo biomecánico también sea controlado. Y estamos viendo cómo está surgiendo, se está llevando también las enfermedades asociadas a esfera mental. Casi que hemos triplicado las enfermedades que calificamos en el 2023 respecto a 2025. Se está dando mucha más enfermedad mental ahora asociada a los espacios y entornos laborales, con una característica adicional que no aparece como una enfermedad primaria, es decir, porque nosotros hablamos de salud mental y decimos es un tema de clima laboral, de acoso, una serie de cosas, pero lo que se está viendo es que por cada 10 enfermedades mentales que se califican asociadas al trabajo, 7 están asociadas a una enfermedad primaria osteomuscular en los trabajadores. Y es normal que uno de pronto, una persona desarrolle alguna enfermedad, una túnel del carpo, una epicondilitis, y empieza a ver cómo su relacionamiento en familia con sus compañeros se ve afectado, se ve menguado. Entonces no es una persona que salga a disfrutar del espacio familiar o con sus compañeros, se te va a sentir aislado y eso afecta a su cerebro. Y eso también termina asociado a esa enfermedad primaria, llamémoslo así, osteomuscular, que hace que entonces nosotros necesitamos estos dos componentes importantes que lleven a que una persona no solo se piense en que va a tener una incapacidad, un tratamiento médico, sino tal vez sus secuelas sean calificadas como una pérdida de capacidad laboral e incluso llevarla a una invalidez. Y ahí volvemos a conectar con qué tanto yo, empleador, gestioné a esta persona, la cuide durante mis 10, 15, 20 años que estuvo acá haciendo algunas actividades propias que evitara que eso pasara. Entonces, eso es un reto importantísimo. Yo sé que las empresas como tal, pues tienen unas obligaciones importantes de lo contable y lo tributario, y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora se suma una más? Pues sí, tenemos que nosotros tener en el radar. Tú, como lo decías, casi que esos desafíos hay que convertirlos en oportunidades para que miremos nosotros ahora con temas de tecnología también cómo facilitamos los temas de aprendizaje con los trabajadores, cómo también definimos muy bien cuáles son esos tipos de materiales, las prendas que deben utilizar los trabajadores, cómo los enseñamos a que las usen de una manera adecuada para que pues yo como empleador, si dispongo un recurso y una prenda que puede ser de pronto más costosa vista a primera vista, si yo le enseño a ese trabajador la manera correcta de utilizarla, garantizo una vida útil de esa prenda por mucho más tiempo, lo protejo mejor y estamos entre todos contribuyendo a gestionar de una manera efectiva. Y es que hay cambios ahí que pueden ser muy pequeños, que la industria no lo conoce. A ver, pongamos un ejemplo. Tal vez alguna vez habíamos hablado sobre el tema de alta visibilidad en las empresas. Entonces, en una bodega donde tienen un uniforme y el uniforme es lo mismo que le ponga el uniforme azul a que si le compro no el uniforme azul, sino o caqui, que muchas veces caqui, o se lo pone con alta visibilidad, con algo de telas de alta visibilidad para el día. No estamos hablando de cintas reflectivas, no estamos hablando así, algo sencillo, donde el trabajador viste un uniforme caqui y se mimetiza con todas las cajas que están alrededor. Entonces, este empresario o esta industria es decirle simplemente, venga, a estos uniformes de las personas que están en logística, en bodega, cámbiele, hágale este cambio de uniforme. Con eso garantiza usted que tenga una mayor visibilidad. Pero ese mensaje es muy difícil de llevar a la industria, claro,
pues porque cada uno está enfocado a lo que tú dijiste, no solamente en temas de leyes, contables y todos, sino venga, ahora me va a tocar aprender, además de lo que yo sé, una empresa de lácteos, y ahora me va a tocar aprender de esto. No, para eso estamos, para eso como gremio nosotros estamos hablando, queremos hablar como el mismo lenguaje para que con todos los entes que hacen parte del tema de seguridad, pues le lleguemos a la industria, el tipo de industria que sea, eléctrico, minero, lácteo, alimenticio, el que sea, tiene todo, cada uno una particularidad sobre cada uno de sus trabajadores, Mira, colaboradores. tienes toda la razón. Uniendo eso que dijiste con la estadística que nos diste de que el 70% de los accidentes en Colombia son relacionados con temas viales, yo me sorprendo que todavía muchos de nuestros confeccionistas e incluso la industria, el cliente final, no sabe que ya el Icontec hace 2 años sacó una norma en donde está invitando a las empresas a adoptar, de acuerdo a su riesgo, lo que tú mencionaste, los colores de alta visibilidad, que no son otra cosa que unos colores que generan un estímulo en el ojo para hacerlo mucho más visible. A la final son cosas muy sencillas que ya las tenemos en Colombia, ya están implementadas, pero de pronto porque no se habla mucho de eso, por desconexión, de desconocimiento, porque estamos muy ocupados sacando adelante también nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestras familias, pero son temas que tenemos que traer a la mesa, que si yo empiezo a ver a mis colaboradores como mis hijos, háblame de eso, no son costosos, no estoy asumiendo un gasto adicional, pero sí estoy pensando en él para evitar cosas como la sentencia del empresario que le tocó pagar, y eso sí que es costoso. Estos accidentes laborales sí que son costosos. Y a veces se pierde más por el desconocimiento. Estoy seguro que ese empresario dice, si yo hubiera sabido que me tocaba pagar esos montos tan altos, pues hombre, hubiera hecho un plan de un programa de capacitación, de entrenamiento, hubiera dado los elementos de protección, pues porque tenemos que hablar más de estos temas. No, Camilo, de verdad que enriquecedor para nuestra industria de la dotación y para nuestros confeccionistas, que de alguna manera tú le dijiste, estamos en un sector muy informal. Esas estadísticas y esos datos te viniste bien dateado a este espacio. Estamos promoviendo que nos profesionalicemos más. Desde aquel cliente nuestro que tiene 2 máquinas y que trabaja él, la esposa, el hijo, formalicémonos y hagamos los cambios que tenemos que hacer, que no son tan costosos, y vamos a tener acceso a mercados, a clientes más grandes aquí en Colombia o a mercados afuera para crecer como industria y como país. ¿Qué le quisieras decir tú a ese pequeñito confeccionista que hoy no está formalizado? ¿Sí? Que tiene un reto y un desafío de entender cómo funciona el sistema, que lo ve complejo, lo ve enredado. ¿Qué consejo le podrías dar así práctico para que dé ese primer paso hacia la formalización? Bueno, lo primero es que ese pequeño, yo lo llamo pequeño industrial porque así hay que verlos también, Sí, debe saber que él, desde su rol, también puede ejercer funciones de liderazgo. O sea, uno a veces habla de temas de liderazgo y se eleva que son los altos directivos de una organización que tienen que hablar de liderazgo, y liderazgo no es otra cosa que cómo de alguna manera generar una empatía con su grupo de trabajadores, sea uno o dos, desde el propio ejemplo, desde el autocuidado, desde cómo se proyecta, porque aquí pasa mucho con todo lo que es la pequeña industria que tiene una vida que no supera los 3, 4 años y desaparece, y bueno, o sea, surge otra línea de negocio, entonces se va por otra línea. Aquí es que ese pequeño empresario realmente se proyecte ni siquiera 1 año, 2 años, sino vea cómo efectivamente puede crecer, y lo primero es buscar ese tema de formalidad. Sé que no es fácil porque esos requisitos que existen desde todas las entidades hacen que eso se dificulte,
pero que siempre piensen en que desde ese autocuidado que tiene él, en lo que hace, porque vemos que en esa pequeña empresa él es el gerente, él es el jefe de operaciones terrestres, o sea, que se va a llevar el pedido, Que corta, es el confecciona, que corta, entrega, confecciona, cobra. entonces, que parta de autocuidarse. Nosotros estamos hablando en el derecho, ese como un derecho fundamental, el derecho del cuidado. Y cuando hablamos del derecho del cuidado es cómo yo cuido a los demás, pero también cómo yo me cuido. Y eso es necesario para que él sepa que también debe tener los equipos bajo ciertos requisitos, digamos que de mantenimiento y demás. Debe contar con los elementos de protección para desarrollar ese trabajo de manera segura, porque uno encuentra que no se coloca el protector auditivo, que los guantes, el material que voy a utilizar no es el que corresponde, que sí, no es del caso mucho, pero si estamos hablando de pronto de altas temperaturas, entonces como que tampoco me preocupo por facilitar o por utilizar un elemento que corresponde. Entonces hay retos para ese pequeño empresario, pero también para las empleadas que se dedican a la confección, cómo yo logro sensibilizar a estas personas, que es un mercado gigante, para hacer asequible a él a ese tipo de elementos de protección personal. Y que también el reto para las organizaciones como ustedes es no entregar el elemento simplemente, sino cómo yo a través de eso hago un tema de formación, porque una de las cosas que uno encuentra muchas veces es cómo los atraigo para que utilicen los elementos, pero cómo los fidelizo para que siempre sepan que a través de ello van a tener formación, capacitación, y no solo en temas propios de la seguridad industrial, llamémoslo así, sino en temas de liderazgo, cómo los vuelvo mejores ciudadanos, cómo incluso ellos aprendan mucho de las cosas que yo debería hacer, como una estrategia también de cómo vamos construyendo un tejido social de características diferentes que es muy necesario. Mira, total. Tú mencionas ahí un punto clave, porque al final estos temas de seguridad y salud en el trabajo y de riesgos laborales nos van a volver un ciudadano más consciente, un padre de familia más consciente, un colaborador, un trabajador más consciente conmigo mismo y con mi entorno. Y quiero hacerte esta pregunta porque yo sé que tú has sido vicepresidente en una gran ARL de Colombia, entiendes muy bien los números. ¿Esto es costoso para una empresa? Dar ese primer paso, porque yo entiendo que ustedes tienen, o sea, es dentro de la afiliación que uno hace, que es dentro de ese costo mensual que hace, incluye todo ese paquete de servicios y de asesoría y todo ese componente que ustedes dan sin cobro. ¿Es así? Digamos que el seguro de riesgos laborales tiene esa particularidad, que con ese pago de esa cotización por el tipo de riesgo y demás, va inmerso también un proceso, una responsabilidad de la administración de riesgos laborales de entregar formación y capacitación hacia esos afiliados. Eh, Sin digamos que eso hay costo. que saber, sin costo, hace pago, pero hay que saberlo entender, porque no se puede pensar que como la ARL me acompaña después de formación y capacitación, yo me desligo de cualquier responsabilidad. Es un acompañamiento, una asesoría técnica. Y también tener en cuenta que la aseguradora tiene una labor de vigilancia delegada. Es decir, que si yo como aseguradora encuentro que ese afiliado me está incumpliendo en la manera adecuada de gestionar el riesgo de cuidar a sus trabajadores, yo tengo la obligación legal de reportarlo a los entes de control, en este caso el Ministerio de Trabajo, para que ellos, a través de una visita, validen que ese empleado no está, o ese afiliado, llamémoslo así, no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, tú lo decías hace un momento, es su trabajo de todos. Está el empleado, están las entidades de aseguramiento, está la política pública que también lleva a cómo efectivamente entre todos generamos unos mejores entornos laborales. Está también todo lo que representa la disposición desde esa misma política pública de cómo si me enfoco en estos sectores de informales para hacerlos más relevantes, mucho más sólidos y mucho más sostenibles en el tiempo. Total. Total, sí. Es que el tema de riesgos, somos muchos actores los que estamos ahí involucrados y que debemos llevar una voz más fuerte como gremio, ¿cierto? No sé. Sobre todo que aquí, pues
en Entre Fibras buscamos generar un espacio donde todos los actores estemos hablando con un mismo objetivo. Aquí queremos sacar adelante el sector de la dotación en Colombia. Y si nosotros como gremio de la dotación crecemos, ponemos nuestro granito de arena en Colombia. ¿Por qué quisimos hoy empezar a hablar de riesgos laborales y de temas de seguridad industrial? Es porque estamos hablando desde el colaborador, estamos hablando desde el trabajador. En muchos episodios hemos hablado de los tejidos, hemos hablado de las confecciones, de los elementos de protección, de las historias de las empresas, pero aquí estamos hoy en este capítulo poniendo en el centro al colaborador y al trabajador, que es el que al final entrega el producto que va a ir a llegar a Europa, a Estados Unidos, a Chile, como hemos tenido clientes que exportan en Centroamérica y en Suramérica. Ese colaborador es el que hoy le vamos a dar esa relevancia con todo lo que tú nos dijiste. Una invitación aquí final para nuestros confeccionistas es, oiga, veamos a nuestros colaboradores como nuestros hijos y empecemos a darle lo mejor a ellos para que ellos nos den lo mejor en resultados, pues, a nuestras empresas y salgamos adelante entre todos. Camilo, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por llevar esa voz tan importante, de poner de verdad a ese ser humano, porque a eso nos dedicamos todos, ¿no? Nuestros confeccionistas a eso se dedican, a vestir y salvar una vida. Bueno, no, muchas gracias. Yo solo quiero dar un mensaje final y es que también desde el sector miremos que los perfiles de nuestros consumidores cambian, los perfiles de nuestros directivos en las organizaciones cambian y muchas veces ellos quieran que quien suministra esos elementos de dotación sea una empresa, un emprendimiento, alguien que efectivamente conecte con los propios principios de una organización. Ya no es el solo tema de costo, sino también cuál es ese valor agregado que viene con esa prenda, de quien lo está confeccionando, para así ser un diferenciado frente a lo que los empresarios en este momento están buscando. Ya no vemos el empresario de 60 años, sino la persona hoy que está frente a un proceso y como esa persona tiene una concepción diferente de consumo, de protección al medio ambiente, del valor de la vida, que hace que entonces eso haga parte de nuestras conversaciones y de nuestra proyección frente a las ventas. Total. Todos los empresarios siempre estamos muy preocupados en tecnología, maquinaria, automatización, ¿cierto? Temas de marketing digital para poder llegar a más mercados a través de las plataformas. Bueno, ahora también vamos a ver como hijos a nuestros colaboradores para que entre todos volvamos a Colombia ganadora, potente en la industria de la dotación. Nosotros aquí estamos haciendo el esfuercito por el lado de la industria de la dotación. Camilo, de verdad, muchas gracias. El tiempo siempre es corto, estos temas son súper apasionantes, pero queríamos como que este fuera como un primer abrebocas de ese ser que hace parte de los equipos de trabajo en nuestras plantas de producción y que necesitamos también empezar a hablar de ellos. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes nuevamente celebro que estos espacios se estén dando para que todo el sector, y no solo ustedes sino en general, convivan con mayor cercanía con lo que está pasando en el país, con lo que está pasando en las industrias, para que efectivamente con esto, si nosotros generemos una condición de bienestar tan necesaria para nuestra sociedad y como siempre lo dice uno, ¿qué país vamos a dejar para nuestras generaciones futuras? Total, yo cierro con algo que dije al principio. Esto está cambiando. No vamos a hablar de política porque tampoco estamos de acuerdo con el gobierno actual, pero está cambiando. Entonces pongamos al centro a todos nuestros colaboradores. Muchas gracias a todos por este nuevo episodio, por escucharnos y bueno, veamos a nuestros colaboradores como nuestros hijos, eso es el mensaje final. Nos vemos en una próxima. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fibras, un podcast de Obetex. Nos encanta descubrir las historias que hay detrás de cada prenda y esperamos que esta también te haya inspirado.
Si te gustó este capítulo, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos seguir hilando estas historias contigo.